Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez imaginaron que las colinas de Hollywood y las calles de Estambul se cruzarían de una manera tan inesperada y fascinante? Hoy les traigo una historia que ha dejado a todos con la boca abierta, una confesión que une a uno de los hombres más poderosos del cine mundial con nuestros amados ídolos turcos. Prepárense, porque lo que van a escuchar hoy confirma lo que todos nosotros ya sabíamos: el fenómeno turco no tiene fronteras, y ha llegado hasta la cocina de una estrella nominada al Oscar. Hablemos de Bradley Cooper. Sí, ese mismo Bradley Cooper. El hombre que nos hizo reír a carcajadas en ¿Qué pasó ayer?, el que nos rompió el corazón y nos lo volvió a armar en El lado bueno de las cosas, y el genio que dirigió y cantó junto a Lady Gaga en Nace una estrella. Estamos hablando de un peso pesado, un hombre con 12 nominaciones al Oscar, un artista que respira cine de alta calidad. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que la verdadera crítica de cine en la casa de los Cooper no es él, sino su madre, Gloria Campano? Y aquí es donde la historia se pone jugosa. Todo ocurrió en el episodio 2435 del famoso podcast The Joe Rogan Experience, emitido hace apenas unos días, el 9 de enero de 2026. La conversación fluía tranquila, entre risas y anécdotas, hasta que Bradley soltó la bomba que ha sacudido las redes sociales desde Estambul hasta Los Ángeles. Imaginen la escena: Bradley Cooper, una estrella mundial, bajando a la cocina de su casa por la mañana, esperando encontrar las noticias o quizás un programa de cocina. Pero no. Lo que escucha son voces apasionadas en un idioma que no es inglés. Es turco. Cooper confesó que su madre ha dejado de lado los canales tradicionales como Hallmark. Ya no le interesan las historias americanas predecibles. Ella ha caído, como todos nosotros, en la dulce trampa de las series turcas. Mi madre solo lee los subtítulos, dijo Bradley, casi con incredulidad, explicando que lleva 8 años consumiendo este contenido. Pero el momento cumbre, ese instante que nos ha hecho saltar del sofá, fue cuando contó una anécdota específica. Un día, mientras su madre cocinaba y veía la pantalla con devoción, Bradley le preguntó qué estaba viendo. La respuesta de Gloria fue tajante y definitiva: este hombre es el mejor actor del mundo. ¿De quién hablaba? ¿De Al Pacino? ¿De Robert De Niro? No, señores. En la pantalla de la cocina de Bradley Cooper estaba nada más y nada menos que nuestro Can Yaman. Y la serie que tenía hipnotizada a la madre de una estrella de Hollywood era Pájaro Soñador, Erken Kuş. Sí, esa historia de amor que nos robó el aliento. Bradley, entre risas pero con respeto, contó cómo su madre ha visto los 100 y tantos episodios, no una, sino 4 o 5 veces. Es una verdadera fanática. Y lo mejor fue la reacción de Joe Rogan. Al ver la imagen de Can Yaman en pantalla, incluso él tuvo que admitir el carisma del turco. El chico es genial, y la actriz también es fantástica, dijo Rogan, refiriéndose a nuestra reina, Demet Özdemir. Es increíble pensar en el alcance de esto. Estamos hablando de que en la intimidad de una mansión en Hollywood, la química explosiva entre Can y Demet sigue encendiendo corazones. Esa chispa que vimos en Erken Kuş, esa tensión que traspasó la pantalla y que alimentó tantos rumores de un romance real, sigue vigente. Dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan, pero en el caso de Can y Demet, lo que queda es un legado de éxito global. Aunque sus caminos personales se hayan separado, aunque las malas lenguas hablen de exnovios y distancias, profesionalmente siguen siendo una fuerza imparable. Demet, brillando como un diamante, acumulando premios y reconocimientos, y Can, conquistando Italia y ahora, al parecer, a las madres de Hollywood. Pero la historia no termina aquí. Porque si algo tiene Can Yaman, es clase. El actor no tardó en enterarse de este homenaje inesperado. Imaginen su sorpresa al verse en el podcast más escuchado del mundo, siendo elogiado por Bradley Cooper. Can,
con esa elegancia que lo caracteriza, tomó sus redes sociales y compartió el clip. Pero no se limitó a eso. Envió un mensaje directo y cálido. Me encantó el clip @joerogan, por favor, díganle a Bradley que le mando un hola a su madre. ¡Qué caballero! Y por supuesto, aprovechó el momento perfecto para recordarnos que su carrera sigue en ascenso meteórico. Con su nuevo show Sandokan, estrenándose en Netflix US el 19 de enero, Can Yaman está listo para conquistar no solo a la madre de Bradley, sino a todo el público estadounidense. Esto nos lleva a una reflexión profunda. Las series turcas no son una moda pasajera. Son como un buen vino que mejora con los años. Pájaro Soñador terminó hace tiempo, pero su impacto sigue creciendo. Y sus protagonistas, Can y Demet, son la prueba viviente de que el talento turco es de talla mundial. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántos nuevos proyectos emprendan, siempre serán Sanem y Can Divit para millones, y ahora sabemos que también lo son para la familia Cooper. Es fascinante ver cómo las barreras del idioma se derrumban ante una buena historia y una química innegable. Bradley Cooper, un hombre que ha dirigido a los mejores, valida el talento de Can Yaman a través de los ojos de su madre. Y nosotros, los fans que hemos estado ahí desde el primer día, no podemos evitar sentir un orgullo inmenso. Can Yaman y Demet Özdemir ya no son solo estrellas turcas, son íconos globales que se mencionan en las mismas conversaciones que los grandes de Hollywood. Así que, la próxima vez que alguien les pregunte por qué ven series turcas, simplemente díganles: si es lo suficientemente bueno para la madre de Bradley Cooper, es lo suficientemente bueno para mí. El mundo es pequeño, y el talento de nuestros actores es enorme. ¿Veremos algún día a Can Yaman en una película dirigida por Cooper? Soñar es gratis, y como nos enseñó Pájaro Soñador, a veces los sueños más locos se hacen realidad. Y hablando de sueños, no podemos olvidar la otra mitad de esta ecuación mágica, nuestra querida Demet. Imaginad por un momento el orgullo que debe sentir ella al saber que su energía, su risa y su innegable talento han cruzado el océano para instalarse en el salón de una de las familias más influyentes de la industria. Porque seamos sinceros, familia, aunque Can se lleve los piropos de mejor actor de la señora Campano, esa química explosiva no existiría sin la réplica perfecta de Demet. Es realmente curioso cómo, a pesar de que sus vidas personales tomaron rumbos distintos hace tiempo, el destino se empeña una y otra vez en volver a unir sus nombres en los grandes titulares internacionales. ¿No os parece una señal del universo? Además, hay que tener visión de futuro. Este bombazo mediático es, sin duda, la mejor campaña de publicidad gratuita que Sandokan podría haber deseado jamás. Can Yaman aterriza en el exigente mercado americano no como un desconocido que prueba suerte, sino avalado como el favorito de la madre de un grande del cine. Se abre una puerta dorada, y no solo para él, sino para toda la industria turca. Estamos ante el inicio de una nueva era donde veremos a nuestros ídolos paseando por la alfombra roja de los Oscar o en las fiestas de Vanity Fair. Con la señora Cooper de su lado, yo no apostaría en contra. Ahora os toca a vosotros, que sois el corazón de este canal. Quiero leer vuestras teorías más locas en los comentarios. ¿Creéis que Bradley Cooper terminará sucumbiendo y viendo la serie completa junto a su madre? Y lo más importante, si tuvieseis la oportunidad de recomendarle otra serie turca a la madre de Bradley, ¿cuál sería? Hagamos ruido en los comentarios para que nos escuchen hasta en Hollywood. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.